El hallazgo de un nuevo paquete de documentos confidenciales aumenta la polémica alrededor del presidente Joe Biden y le llueven las críticas. Conmoción por la desaparición de 2 periodistas en México. Sus secuestradores publican una grabación explicando el motivo por los que fueron secuestrados. Guillermo del Toro y Pinocho se llevan el Globo de Oro, una producción que le tomó 15 años y lo llevó de nuevo a la cima del cine. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con el nuevo paquete de documentos clasificados que fueron encontrados en otra oficina que pertenecía al presidente Joe Biden. Con todo esto, aumentan las críticas en contra del primer mandatario. Desde Washington, Alfredo Miranda nos informa. Al hallazgo de documentos clasificados en la oficina del entonces ex vicepresidente Joe Biden el pasado mes de noviembre y hecho público ayer, le sigue un reporte del hallazgo de un segundo lote de documentos por parte de sus colaboradores en una localización diferente. Esto es una brecha de seguridad. Estos documentos no solamente que han estado expuestos, sino que han mantenido además un largo periodo de tiempo su, digámoslo así, vulnerabilidad frente a cualquier persona que pudiese haberlos tomado o haber recabado información de ellos. Las críticas no se dejaron esperar, pues en su momento el presidente Biden había criticado ásperamente a Donald Trump por la posesión de documentos clasificados. En este caso, el presidente Biden dijo estar sorprendido por el hallazgo. No sé qué hay en los documentos. Mis abogados no han sugerido nada. Pregunté qué documentos eran. Se entregaron las cajas al Archivo Nacional y estamos cooperando con la revisión que espero termine pronto. Legisladores republicanos también criticaron al Departamento de Justicia porque el hallazgo ocurrido antes de las elecciones de medio término se haya mantenido fuera del escrutinio público hasta hace 24 horas. Lo que me sorprende es que esto se haya sabido antes de las elecciones. ¿Por qué su Departamento de Justicia trata a la gente de manera diferente? Cada vez que encontramos algo antes de la elección sobre la familia Biden, se ha ocultado debajo de la alfombra. Según expertos, las recientes revelaciones sumadas al caso de los documentos en poder de Trump ponen de manifiesto un vacío procedimental sobre el manejo de documentos secretos por parte de exmandatarios de Estado. No hay un estándar y eso es muy grave en un Estado que se ha apreciado por mucho tiempo de tener políticas de seguridad muy definidas, una doctrina de seguridad muy clara y sobre todo procedimientos que se encauzaban independientemente del lado de la política de la que vinieran los deslices, las contravenciones o la falta de cuidado con ese tipo de documentación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En otra información, se intensifican las labores de limpieza y también aceleran las reparaciones en el estado de California después de los estragos que causaron los torrenciales aguaceros de los últimos días. Y es que ahora se avecinan más tormentas. Wendy Castillo nos explica. Una carretera literalmente se tragó 2 vehículos en Chatsworth, California, mientras que también los deslizamientos de piedras y lodo provocaron el cierre de caminos y las fuertes corrientes convirtieron autopistas en arroyos. Los ríos desbordados inundaron casas, dejando en la calle a muchos residentes, como la familia Flores, que escapó dejando todo atrás. I've never seen anything like this in all my 41 years living in the city, so. And I'm 45, and I'm... Same. Yeah, nothing like this. This is undescribable. The amount of water that dropped within 1 hour. Cerca de 50,000 personas recibieron órdenes de evacuación y más de 110,000 hogares y negocios se encontraban sin electricidad el martes debido a las fuertes lluvias, rayos, granizadas y deslizamientos de tierra. Al menos 17 personas han perdido la vida a causa de las torrenciales tormentas que iniciaron a finales del mes pasado. Y aunque para el miércoles los aguaceros disminuyeron, se avecina otra poderosa cadena de lluvias que comenzará el viernes. The fact that we're not out of the woods. We expect these storms to continue at least through the 18th of this month. A medida que una serie de tormentas continuarán azotando California, las autoridades dicen que los estragos son un testimonio de la inesperada ferocidad del clima extremo. En tanto, las esperanzas siguen para dar con el paradero de un menor que fue arrastrado por las inundaciones ante los ojos de su madre en San Miguel, Condado de San Luis Obispo. We have that young 5-year-old that is missing, and we just pray. I mean, this is, if you have any faith, it's at moments like this, we just pray for a miracle.
Unas 34 millones de personas en todo California, es decir, aproximadamente el 10% de todos los estadounidenses, están bajo vigilancia de inundaciones, mientras que el riesgo de deslizamientos de tierra también se traslada a las áreas de Los Ángeles y San Diego. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. En el Congreso se retomó la conversación bipartidista sobre una reforma migratoria, pero fueron excluidos del diálogo miembros del caucus hispano del Congreso. Con eso ahora están exigiendo que los incluyan en temas que tienen impacto en sus comunidades. Dayanis López con los detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y los senadores hispanos celebraron que se retome esta iniciativa bipartidista. No obstante, dijeron que no deben de ser excluidos de las discusiones futuras sobre cómo manejar los desafíos migratorios en el país, especialmente en momentos de una crisis migratoria que impacta a sus comunidades. Después de que el presidente Joe Biden visitara la frontera sur, un grupo de senadores bipartidistas reanudó la esperanza y un llamado urgente a una reforma migratoria. El grupo encabezado por el senador John Cornyn, republicano por Texas, quien ha hecho del aumento de la seguridad fronteriza una máxima prioridad, se unieron los senadores republicanos Tom Tillis, Jerry Moran y James Lankford, así como la reciente nombrada senadora independiente Kyrsten Sinema y los senadores demócratas Chris Coons, Chris Murphy y Mark Kelly. Este grupo de políticos renovó su compromiso de tratar de encontrar una salida legislativa a lo que calificaron como crisis en la frontera. No obstante, en su diálogo no fueron incluidos los senadores demócratas claves, que conocen a fondo los desafíos y representan los intereses de la comunidad hispana, como lo es Alex Padilla, presidente del subcomité de inmigración. Excluir no significa decir no nos interesa. Y ustedes, aunque sean colegas nuestros en el Congreso, no son verdaderamente ciudadanos, no deberían decidir. No tienen el poder o la autoridad de aconsejarnos. Por su parte, el caucus hispano del Congreso, que cuenta con 42 miembros, envió un comunicado al grupo bipartidista que está proponiendo una reforma migratoria y expresaron que no deben ser excluidos de discusiones futuras sobre cómo manejar los desafíos migratorios en la frontera sur y crear nuevas vías legales de inmigración. Los republicanos, por ejemplo, están muy interesados en abrir el diálogo porque quieren que se acepte se actúe como ellos piensan se debería hacer. Y claramente ellos no quieren inmigración, no quieren facilitar, dar refugio a los que piden asilo en los Estados Unidos. Asimismo, la representante Nanette Rías Barragán dijo que están listos para trabajar con sus colegas en ambos lados del pasillo de la Cámara y el Senado para redactar y negociar propuestas legislativas sobre la reforma migratoria. Por ahora se desconoce qué incluiría esta reforma migratoria, pero el analista Emilio Viano también agregó que es muy difícil que se negocie una ley donde los políticos consigan lo que quieren y a la vez beneficien a millones de inmigrantes que buscan legalizar su estatus en el país. José. Gracias, Dayanis, por tu reportaje. En otra información, en Haití, la multitud afuera de la única oficina de migración de Puerto Príncipe cada día es más grande. Son personas desesperadas para ser incluidas en el nuevo plan de inmigración anunciado por la administración Joe Biden. Estados Unidos anunció que aceptará 30,000 personas al mes de ese país, además de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con lo que expandió el programa que ya beneficiaba a los venezolanos. Y el secuestro de 3 periodistas tiene conmocionado a México. Hace pocos días apareció un video donde 2 de ellos explican las razones por las cuales se los llevó al crimen organizado. Del tercero no se sabe absolutamente nada. Desde Tijuana, Baja California, nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene los últimos detalles. Organizaciones de periodistas lanzaron una alerta tras la desaparición a finales de diciembre de 3 de sus colegas del medio digital Escenario Calentano en el estado mexicano de Guerrero. Esta semana en redes sociales circuló un video que muestra a Fernando Moreno Villegas y a Alan García Aguilar secuestrados y encadenados de pies y manos. Estamos aquí pagando las consecuencias de las publicaciones que se realizaban en contra de estas personas y diferentes personas de la región de Tierra Caliente del Estado de México. De su compañero Jesús Pintor no se sabe nada. Las cosas no mejoran mucho para la prensa mexicana, que el año pasado registró el asesinato de al menos 12 de sus integrantes. En la Ciudad de México este miércoles anunciaron la detención de varias personas que trataron de matar a Ciro Gómez Leiva, un conocido conductor de noticias. Estos 11 presuntos responsables están vinculados
con la autoría material a los hechos. Los sospechosos fueron capturados tras una docena de cateos, donde encontraron material con referencias al cártel Jalisco Nueva Generación. Que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N., quien tiene como zona de operación la Ciudad de México. En unos días más se cumplirá un año del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez. A finales del 2022 sentenciaron a 25 años de cárcel a 2 de sus asesinos, pero los reporteros en la frontera no ven aún el fin de la impunidad. Sigue dando miedo saber con qué facilidad obtuvieron la dirección de Margarito, dónde vivía, sus horarios y qué tan fácil fue planear, ¿no?, y ejecutar su muerte. En ninguno de estos casos ha sido posible castigar a los autores intelectuales de estos crímenes, algo muy frecuente en los casos de violencia contra la prensa en México. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Indignados pobladores protestaron hoy durante el funeral de quienes fallecieron en choques en contra de la policía, con gritos de Dina asesina y mostrando carteles rechazando a la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Los dolientes marcharon cargando los féretros hacia la plaza principal de Juliaca, en el departamento de Puno, ante la vigilancia de agentes antidisturbios. Luego de la violencia del lunes pasado, la ciudad de puesta 3 días bajo toque de queda. No se vayan, tenemos más información al regresar de una breve pausa comercial. Una ministra de Justicia en problemas confirman que sí plagió su tesis. Y hay una demanda en contra de las más populares redes sociales. Podrían ser la causa, dicen, del aumento en suicidios de menores. Pasamos a información desde la República Mexicana, donde ya confirman que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, sí plagió su tesis universitaria. Víctor Blázquez, desde la capital mexicana, nos dice qué es lo que sigue en este caso. Gracias, ministro presidente, con su permiso. Te confirmo que la tesis que presentó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, Yasmín Esquivel, para titularse como licenciada en Derecho en 1987, fue un plagio. La Facultad de Estudios Superiores Aragón, lugar donde estudió, dio a conocer lo anterior, luego de investigar la semejanza entre la tesis de Esquivel y la de otro alumno de 1986. Para este doctor en Derecho por Ética Profesional, ella tendría que presentar su renuncia. Por el puesto que tiene y detenta, debería de renunciar. Eso no le quita los años de experiencia, el conocimiento adquirido y también la travesura. Para llegar al veredicto, el Comité de Integridad Académica y Científica estudió el contenido, la temporalidad, el estilo y desarrollo del documento entre el presentado por Edgar Ulises Báez en 1986 y la de Yasmín Esquivel en 1987, encontrando en esta última una copia sustancial. Creo que por ética debe de presentar una nueva tesis, debe de hacer un trabajo de investigación y debe volver a sostenerlo. Llega a la Corte hace 3 años nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y pretendía la presidencia del Poder Judicial. Ha mantenido un bajo perfil desde que perdió la votación para presidenta de la Corte el 2 de enero. Pero antes de eso, se defendió de las acusaciones de plagio. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría. Ahora la ministra Yasmín Esquivel tendrá que enfrentar a la legislación universitaria por una posible falta en los principios de los valores éticos de la universidad. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. El jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano que sufrió un paro cardíaco en medio de un partido fue dado de alta de un centro médico en Búfalo. Damar Hamlin, de 24 años, ha mostrado acelerados progresos en su salud. Así lo informó su equipo de los Buffalo Bills. Esto después de haber salido la semana pasada de un hospital en Cincinnati, donde fue internado tras sufrir el incidente durante el partido contra los Bengals de Cincinnati el pasado 2 de enero. Sigan con nosotros, regresamos con más información. Acusan a 3 importantes plataformas sociales de dañar la salud mental de niños y adolescentes. Ahora enfrentan una demanda. El cineasta Guillermo del Toro vuelve a tocar la gloria, llega a la cima con su más reciente película. Un distrito escolar ha interpuesto una demanda en contra de las más populares plataformas sociales. Expertos señalan que podrían ser responsables por daños a la salud mental entre niños y también entre adolescentes. Anthony Belchi está en Miami con el siguiente reportaje.
El sistema escolar de Seattle ha demandado a las principales compañías de redes sociales como Meta, TikTok y YouTube para que asuman su responsabilidad por la oleada de problemas de salud mental entre la población más joven, que cada vez vive más adicta a estas plataformas. Las redes sociales son adictivas porque cada vez que recibimos un like, también recibimos un boost de justamente dopamina. Y es precisamente la dopamina la que produce felicidad y placer, por eso acaba enganchando tanto, y esa gran dependencia a las redes sociales lo han relacionado al aumento de suicidios en Estados Unidos. Otro factor es el contenido que estas plataformas recomiendan a los jóvenes y que pueden dañarlos emocionalmente. Desde 2021, en plena pandemia, hay vigente la emergencia nacional por el gran aumento de suicidios entre los jóvenes. Es la segunda causa de muerte entre la población entre los 10 y los 24 años. La soledad, la reclusión, el aislamiento es muy nocivo para el cerebro humano, mucho más en particular para el cerebro de los jóvenes. No es la primera vez que se toman acciones al respecto. En Luisiana se recomendó que los distritos escolares prohíban TikTok y en California hay una ley que exige que las compañías de redes sociales ofrezcan sus políticas de privacidad entendibles a los menores. Meta ya ha hecho algunos cambios y a partir de febrero los anunciantes no podrán hacer campañas segmentadas por edades entre la población adolescente. No podemos sentarnos a esperar a que estas compañías empleen las diferentes tecnologías de forma ética. Los expertos hacen un llamado también a los padres para que estén pendientes sobre el uso que hacen sus hijos de las redes sociales, porque eso podría acarrear males mayores. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Muchos siguen soñando. Nadie le pegó al famoso Mega Millions de este pasado martes, pero 16 personas sí engordaron sus cuentas bancarias. 13 de esos afortunados acertaron 5 números y se llevaron cada uno $1 millón, mientras que el resto ganó $3 millones, también cada uno con el famoso también Mega Player. Entonces, como nadie logró el gordo, el jackpot, el sorteo del viernes tendrá una super bolsa de, escuche esto, $1,350 millones. En otra información, una vez más, Guillermo del Toro hizo historia no solo para México, sino para todo el cine latinoamericano. Se llevó el Globo de Oro por la producción de Pinocho, una versión muy a su estilo. Arturo Vega con los detalles. Guillermo del Toro. El mexicano Guillermo del Toro obtuvo una estatuilla por la cinta Pinocho en la entrega número 80 de los Golden Globes. Del Toro fue galardonado con el premio a Mejor Película Animada. Ha sido un gran año para el cine, por lo tanto es un gran año para la animación, porque la animación es cine. La animación no es un género para niños, es un medio. La película del director de 58 años de edad, nacido en Guadalajara, se hizo con la técnica de stop motion. Para el crítico de cine Óscar Uriel, la particularidad que destaca de esta producción es su originalidad. Pues sí emociona muchísimo, porque tiene que ver con una artesanía un tanto ya tradicional y antigua, y sin embargo Del Toro le da ese toque moderno, ¿no?, a esta forma de hacer animación. Si bien se han hecho distintas versiones de la novela del italiano Carlo Collodi, la de Guillermo del Toro, según los críticos, transformó la esencia del libro para recalcar que la vida cobra valor gracias a la muerte. La historia para la realización de Pinocho también tiene su encanto, ya que Del Toro tardó entre 14 y 15 años para lograr esta cinta. Parte de la producción se grabó en Guadalajara, en el taller del Chucho, fundado por Guillermo del Toro, y en donde 7 animadores mexicanos estuvieron a cargo de algunas secuencias. Guadalajara y su escuela de animadores también tiene mucho que ver en esta producción de Pinocho. Guillermo del Toro siempre ha estado muy cerca de sus raíces. El talento de los mexicanos en el espectro artístico es vigente y es tangible y se reconoce, ¿sabes?, internacionalmente. En días pasados, la cinta galardonada se proyectó en el Zócalo de la Ciudad de México. Cerca de 10,000 personas disfrutaron de la película más reciente de Guillermo del Toro. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV. Regresamos después de un corte comercial con más información. Luto por un virtuoso de la guitarra, era considerado uno de los mejores del mundo.
Falleció uno de los más grandes guitarristas del mundo. Estamos hablando de Jeff Beck, que traspasó los límites del blues, el jazz y el rock and roll. Era parte de una gran agrupación de guitarristas de finales de los años 60 junto con Eric Clapton, Jimmy Page y Jimi Hendrix. El inglés tenía 78 años de edad y contrajo repentinamente una meningitis bacteriana. Beck en su momento fue conocido como el guitarrista de los guitarristas. Y nos despedimos en Maryland, donde una niña de 9 años hizo un hallazgo único en la vida. Molly Simpson encontró en Calvert Beach un colmillo fusilado del tiburón megalodón, un monstruo marino que medía casi 16 metros y pesaba 61 toneladas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.